Bienvenidos a este programa que hace Microempresas de Colombia, hoy pensando en todos sus asociados y en todas las personas que tienen unidad productiva, que se conectan y que seguramente en estos tiempos de crisis no la están pasando muy bien. Quiero decirles que de parte de toda la institución, de parte de la gerencia, la dirección ejecutiva y demás empleados de Microempresas de Colombia, les damos una cordial bienvenida a este espacio pensado para ustedes que tendremos durante cada jueves con unos temas muy interesantes. Les quiero contar, antes de iniciar con nuestro invitado, que Microempresas de Colombia tiene dispuestas dos líneas para atención psicosocial y asesoría empresarial. La primera línea de atención psicosocial es para todas aquellas personas que hoy presenten sentimientos de incertidumbre, de ansiedad, de desesperación y que de pronto se sientan un poco agobiadas por la situación. Pues acá tienen a Microempresas de Colombia que con un grupo de expertos los puede asesorar en temas psicosociales. Pueden comunicarse al 311-532-1526. Repito, 311-532-1526 para la asesoría psicosocial. Y para todas aquellas personas, todos aquellos empresarios de verdad que desean recibir asesoría empresarial para su negocio, pueden comunicarse al 321-680-7479. 321-680-7479. Así que ya saben, Microempresas de Colombia les brinda un espectacular espacio a todos para recibir atención psicosocial y asesoría empresarial. Saludo entonces al invitado que tenemos el día de hoy. Él es Ronald Acosta Pineda, asesor empresarial de la institución de Microempresas de Colombia, una persona dedicada al emprendimiento y que nos va a aportar muchísimo en el tema de hoy, que es un tema muy importante y muy apropiado para el momento. ¿Cómo inicio un negocio en tiempos de crisis? Ronald, bienvenido. Y te quiero hacer la primera pregunta que yo creo que muchas personas están haciendo hoy, y es que esta pandemia a todos sin duda alguna nos ha traído muchas enseñanzas, desde lo personal, desde lo laboral, desde lo empresarial. ¿A ti qué enseñanzas te ha dejado y cómo aplicar esas enseñanzas al emprendimiento? Muy buenas tardes a todos y todas. Eso es una gran pregunta, Ricardo, porque si uno en medio de esas crisis no saca conclusiones, no saca enseñanzas, tal vez eso va a pasar en vano. Precisamente, hablando un poco de qué enseñanzas nos ha dejado esta emergencia sanitaria o dentro de esa emergencia sanitaria, la pandemia, podemos tener un punto de partida. Esa pregunta es un punto de partida. Yo no sé si ustedes acordarán de esa escena cuando Iron Man muere en la última película de los Vengadores. Si uno fue a una sala de cine se encontró que era un silencio atroz cuando esa escena pasó. Yo creo que esa escena, juntándola con lo que está pasando hoy, del virus, nos hace entender de que todos somos vulnerables. Esa es una gran enseñanza que nos puede dejar toda esta circunstancia que está pasando. Todos somos vulnerables. Un pequeño virus que no vemos nos ha hecho entender de nuestra vulnerabilidad. Pero aquí la vulnerabilidad no quiero que se entienda como algo negativo, como algo en contra. Yo creo que la vulnerabilidad aquí puede entenderse como la capacidad que yo tengo de reconocerme, que tengo cosas en común a todos, soy vulnerable e ir al encuentro del otro para que juntos podamos salir adelante de esta circunstancia. Es decir, una vulnerabilidad en donde todos nos reconozcamos, pero nos unamos para salir adelante de la situación. Entonces, este mismo punto de partida, cuando yo encuentro que soy vulnerable y salgo al encuentro del otro para unirnos y salir de la crisis, es donde me doy cuenta que la solidaridad
es fundamental en este tiempo. Es una máxima, es un valor máximo que hay que comenzar a desarrollar. Una frase que hace algunos días vine pensando y porque se la escuché a alguien, y es que este momento es un momento de ser solidarios, no es ser protagonistas. Si todos nos unimos, seguramente, Ricardo, vamos a salir más fácil de todo esto, porque no se trata de luchar contra un virus, sino de cómo nos unimos para salir adelante en esa situación. Y creo que Microempresas lo está haciendo. En el momento de que abre todo, se reconfigura todas las asesorías por WhatsApp, por telefónicas, esos espacios virtuales, hace que nos unamos también, nos adaptemos a los cambios que están pasando y sigamos siendo solidarios, que es la base de nuestra institución. Entonces, Ricardo, entrando un poco en el tema de cómo uno yo, todo lo que estamos haciendo, todas las enseñanzas que hemos estado teniendo durante esas cuarentenas, si es un buen momento para tomar la decisión de iniciar un buen negocio, creo que aquí hay dos preguntas, o más bien hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. En el primer Facebook Live que hicimos, Walter y Gloria tocaron un tema muy importante y era la estabilidad emocional en estos tiempos. Creo que es un punto de partida para saber si es un buen momento para tomar una decisión para iniciar un negocio. Normalmente cuando se está en crisis hay inestabilidades emocionales y cuando hay inestabilidad emocional uno entra como en un túnel. Los que hayan viajado por el oriente y el occidente antioqueño se van a encontrar que uno no ve la salida, solo ve el kilómetro que sigue. Entonces, cuando hay esa inestabilidad emocional, posiblemente comencemos a perder la visión de lo que queremos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que comenzar a desarrollar herramientas de inteligencia emocional que nos ayuden a ir apaciguando un poco ese brío que tenemos en el momento por la crisis que vivimos. Segundo, normalmente los grandes líderes, los grandes emprendedores, no temen a decir que están en crisis. Entonces, se nos ha vendido la idea de que es perjudicial decir que estamos en crisis, de que eso lo puede ver la competencia como algo negativo. Y yo creo que es de grandes líderes, de grandes emprendedores, decir que estamos en crisis, entender la crisis, asumir la crisis, adaptarnos al cambio y comenzar a salir afuera también a buscar ayuda. Los grandes líderes se han caracterizado porque cuando están en crisis salen a buscar, a pedir ayuda. Y creo que esa es una de las cosas que les puedo decir a los microempresarios hoy, a los que están pensando en querer montar un negocio. No les dé miedo, no les dé pena ir afuera y pedir ayuda, pedir una buena ayuda. Uno de los grandes éxitos en la vida es saber a quién pedir una ayuda. Y Microempresas tiene un grupo de personas que está capacitado para orientar, para colocar las cartas sobre la mesa y que usted elija qué camino tomar. Estas dos cosas que he planteado, la necesidad de tener inteligencia emocional en estos tiempos y asumir la crisis, aceptar de que se está en crisis, lo viví yo, lo viví personalmente hace algún tiempo cuando monté un negocio, un restaurante de comida mexicana. Era algo novedoso, algo nuevo donde lo monté, en la ciudad donde lo monté. Sin embargo, Ricardo, y para todos los que nos escuchan, lo monté en medio de una gran crisis emocional, en medio de una gran crisis personal, de pareja. Cuando lo monté únicamente como para entender un momento y para escaparme de la situación, para tener algo en que ocuparme y que me generara algunos ingresos. Y si bien la idea era muy buena, la idea comenzó a generar ingresos al principio. Cuando uno monta un negocio solo estando en una gran crisis emocional,
normalmente se va perdiendo esa pasión que le hizo montarlo, porque tal vez no estaba dentro de la estructura personal. Tal vez fue un momento de desespero que me hizo montar un negocio, pero a medida que el negocio fue pasando, las dificultades de operación fueron apareciendo, tal vez ya no era la misma pasión, tal vez ya no me levantaba igual. Por eso es que les digo que hay que comenzar a mirar para tomar una buena decisión en qué momento estamos, cómo está nuestra estabilidad emocional y si estamos afrontando la crisis, haciéndonos conscientes de que estamos en crisis y que seguramente si salimos afuera también podemos salir de ella. Entonces, varias personas me han preguntado cuando comenzamos a hacer asesorías telefónicas y por WhatsApp, ¿qué negocio montar debido a esta crisis? Y yo respetuosamente les he tenido que decir que yo no sé qué negocio montar, porque es que yo no sé si lo que quieren montar está dentro de su proyecto de vida. Es más, ni siquiera sé si el ser emprendedor está dentro de su estructura personal. Esta imagen que aparece en la pantalla es una imagen de una escena de Alicia en el País de las Maravillas hablando con el gato. En esa imagen, en esa escena, Alicia le pregunta al gato que cómo hace para salir de ahí, cómo hace, qué camino coger para salir del bosque. A lo que el gato le responde, ¿a dónde quieres llegar? Y Alicia le responde también, a cualquier parte, eso no importa. Entonces el gato en su sabiduría le dice, entonces cualquier camino que tomes te llevará a donde quieras, porque no tienes algo definido. Igualmente se nos ha dicho mucho que si uno no tiene una meta o a dónde llegar, cualquier bus que pase le sirve. No hay ningún problema, cualquier cosa que escoja. Yo aquí estoy hablándole también a emprendedores que viendo esta situación quieren reconfigurar su proyecto de vida y quieren ingresar a él el tener una empresa, el tener un negocio. Ahora, cuando tú tienes dentro de tu proyecto de vida, tu proyecto personal, montar un negocio, eso te hace tener una gran pasión por lo que estás haciendo. Ahí no hay madrugadas que valgan, ahí no hay trasnochadas que valgan. Todo se vuelve una gran pasión para sacar adelante lo que quieres hacer. Eso, cuando tú tienes un proyecto de vida muy configurado, que está un negocio dentro de él, pero también tienes un propósito mayor al de generar ingresos, he descubierto en el desarrollo de mis actividades que esos negocios son negocios que generan un sello indeleble en la sociedad. Son negocios que nunca olvida la gente, que nunca olvidan los clientes, porque más allá de venderles un producto, más allá de estar ofreciéndoles un servicio, lo que está haciendo es generando en el cliente un valor que eso se percibe como una empresa que va a tener un alto potencial. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando me preguntan qué negocio montar, y es que comienzo a decirles, venga, usted ya descubrió cuáles son sus talentos. ¿Qué talentos tiene usted? ¿De dónde va a comenzar? ¿Cuál es su punto de partida? ¿O lo va a hacer desde cualquier óptica? Porque cuando uno se enfoca a generar o a crear un proyecto de negocio cimentado en los talentos, seguramente va a ser todavía mucho mejor, mucho más fácil. Aquellas personas que tienen talentos, habilidades motrices, motricidad fina, seguramente se les va a dar facilidad para tener emprendimientos que tengan que ver con esas habilidades. Aquellos que tengan habilidades para el análisis matemático, para la facilidad para las tecnologías, seguramente va a ser todavía mucho mejor un emprendimiento desde ahí. Sobre todo por algo, y es el tercer punto que toco en esa diapositiva, y es que hay que cuidar los recursos actuales. Y cuando hablo de cuidar los recursos actuales, es cuidar los recursos financieros que tenemos hoy. Seguramente
Por todo la circunstancia que estamos viviendo, muchas personas se podrán quedar sin empleo en la ciudad y comenzarán a mirar el emprendimiento como una opción para generar negocios. Mucho ojo, hay que tener cuidado los recursos que tenemos ahora y ir despacio, no ir a meterle un capital a algo que posiblemente lo estás diseñando únicamente para el momento actual y no alcanzas a tener el punto de equilibrio deseado, entonces no se van a ver los rendimientos que estás buscando. Sobre todo también porque es un momento, si uno se mete a redes sociales se va a dar cuenta, es un momento donde muchos estafadores y muchos avivatos han salido a decir de que le, te metas en negocios donde inviertes una cantidad de dinero, pero eso te va a generar unas rentabilidades enormes. Mucho ojo con eso. Estamos en un momento de la economía donde no sabemos aún cómo va a rebotar. Hay algo que me llama la atención de todo esto, para todos los que nos escuchan, todos y todas. Hay muchas proyecciones y está bien las proyecciones. Las proyecciones nos acercan a cómo, qué puede pasar con la economía. Sin embargo, no tenemos en la historia reciente algo parecido que nos haga identificar cómo va a reaccionar la economía de ahora en adelante. Se dice que algo que pasó en la historia, como fue la peste negra, nos puede dar algunas luces. Eso sería un anacronismo y es mirar lo que pasó en la historia y pretender que eso se aplique hoy, donde el mundo ha cambiado, donde el mundo es un mundo de una conectividad enorme y no podemos mirar y evaluar un momento actual con un momento anterior. Entonces, mucho cuidado con los recursos que tenemos hoy y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Creo que es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado a mí, Ricardo, esta situación que vivimos actualmente. Perfecto, Ronald. Gracias. Yo creo que hay una pregunta necesaria en este momento, que muchas personas desean tener su propio negocio, desean emprender, desean manejar su propio tiempo, desean generar empleo y tener unos ingresos adicionales, pero yo creo que muchos de esos deseos llegan hasta la pregunta: ¿qué hay que tener en cuenta para montar un negocio? Entonces yo creo que esa puede ser la pregunta que tú nos puedes responder en este momento, sobre todo que ya también te lanzaste como emprendedor en un momento de tu vida, y es: ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para montar un negocio? Claro que sí. Esa pregunta es importantísima y yo quiero llevarlos a algo. Antes de responderla, yo soy amigo de los datos. Los datos cuando dan vida a algo. No solamente los datos porque sí, sino los datos cuando yo los asumo, cuando yo los interiorizo y cuando construyo conocimiento a través de los datos. Pero hay tantos datos hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación que quiero advertir de la infoxicación. Sabemos que hay tantas noticias, tanta información, no sabemos de dónde viene esa información, si es veraz, si nos están diciendo mentiras. Entonces, hay que saber de dónde vienen los datos, hay que buscar las fuentes de los datos para comenzar a tomar buenas decisiones. Creo que eso es algo que nos está faltando muchas veces a los emprendedores, datearnos, convertir esos datos en una gran información, interiorizar esa información en mi emprendimiento y así construir conocimiento con esos datos. Y estos son algunos datos que voy a únicamente a nombrar, no con el hecho de generar pánico, no con el hecho de pretender ser negativo, porque algo que he aprendido en el transcurso de la vida, siendo emprendedor y siendo asesor empresarial, es que un emprendedor debe tener los ojos puestos en su sueño, a pesar de que hayan ruidos alrededor. En su mano debe tener una antorcha, pero debe tener muy bien puestos los pies en la tierra. No puede ser un emprendedor únicamente de pajaritos volando, tiene que ser un emprendedor que sepa cuáles
¿De dónde va a partir? ¿Cuál es el punto inicial? Y ante la situación que vivimos, podemos comenzar a decir de que el DANE da unos datos de que alrededor de 1.146.000 personas pueden quedarse sin empleo por esta situación que vivimos. Aquí en Antioquia se dice que alrededor de 160.000, 200.000 personas pueden quedarse sin empleo. Además de eso, si uno se va a las estadísticas de las cámaras de comercio, de las instituciones que apoyan el emprendimiento, se encuentra que más o menos el 45% de las empresas creadas fracasan. Y eso estamos hablando de empresas que son matriculadas en cámaras de comercio, es decir, formales. Fracasan al primer año, es lo que se llama el Valle de la Muerte. Y de esas el 70% solamente, también el 70% fracasa al llegar al quinto año. Otra de los datos que podemos encontrar, y es que durante el 2019 se crearon en Colombia 309.000 empresas. Estamos hablando de que más o menos es un promedio de 847 empresas cada día. Cuando uno ve este panorama, no es para asustarse, y los que son emprendedores lo entienden. Eso no es para asustarse, sino que es para saber hacia qué lado del océano me tiro. Y es la foto, la imagen que tenemos en la diapositiva. Nos podemos dar cuenta que hay un lado que es rojo y hay un lado que es azul. Y es que si yo tengo esos datos, tengo que comenzar a mirar qué es lo que quiero para mi emprendimiento, o lanzarme hacia un océano rojo y competir por precios, y competir y estar pendiente es a la competencia, y estar solamente pendiente es o disminuyo costos o me diferencio, porque no puedo hacer las dos cosas. O me lanzo hacia un océano azul, donde puedo comenzar a mirar si agrego valor a lo que hago, si agrego valor al producto, si agrego valor al servicio, donde puedo tirarme un océano azul donde no me voy a diferenciar o voy a estar pendiente de la competencia, sino que le agrego tanto valor a mi producto que eso me diferencia y ya el precio no me preocupa tanto, donde puedo comenzar a mirar que puedo optimizar costos y puedo comenzar a diferenciarme de los demás. Desde ahí, estos datos para comenzar a mirar hacia dónde salto. Y entonces sí mirar cómo iniciar un negocio en estos tiempos. Yo más que tiempos de crisis, yo llamaría a estos tiempos tiempos de desafío, tiempos de retos. Nunca lo hemos vivido y es un tiempo que nos va a sacar lo mejor de nosotros. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta para iniciar un negocio en estos tiempos es hay que seguir trabajando en el equilibrio emocional. Ese equilibrio del que les hablaba al principio, normalmente hay que estar muy pendientes de no dejarnos secuestrar por las emociones. No hay que dejarnos secuestrar por ese éxtasis que a veces sentimos de los momentos, sino hay que serenarnos un poco y saber de que el recurso que tenemos lo tenemos que implementar muy bien. Entonces, seguir trabajando en ese equilibrio emocional, en esas herramientas emocionales que Daniel Goleman lo habla muy bien en su libro, y es una recomendación también que podemos hacer, cómo llegar a tener esa inteligencia emocional, y no solamente en este momento de la vida, sino para todo, para las relaciones personales, las relaciones familiares, en el trabajo, desarrollar mucho la inteligencia emocional que en las empresas modernas están pidiéndole mucho a los profesionales de hoy que comiencen a desarrollar esas herramientas. Seguidamente podemos mirar para montar un negocio en estos tiempos, hay que identificar si voy a emprender desde mi proyecto de vida, que como al principio le dije, podemos reconfigurar el proyecto de vida, porque hay algo muy claro que nos deja esta circunstancia que vivimos con el COVID, y es que lo único constante es el cambio.
Aquí, aquellos que se creían que nada cambiaría en sus vidas, estamos viendo de que todo puede cambiar por algo que es invisible. Entonces, como la única constante es el cambio, yo puedo reconfigurar mi proyecto de vida y puedo ingresar a él el deseo, el querer tener una empresa. También hay que mirar si lo que voy a emprender es por una necesidad personal, entonces hay que reconfigurarlo en el proyecto de vida. Porque cuando lo hablamos de necesidades, solamente desde una necesidad, pueda que les pase como me pasó a mí. Salgo de la necesidad momentánea y se me va perdiendo el ardor para seguir teniendo ese negocio y posiblemente no alcances a tener el punto de equilibrio deseado para la inversión que pueda llegar a ser. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el perfil del nuevo consumidor. Y aquí traigo a colación un concepto que se viene manejando mucho en la economía y es el low touch economy, que es la economía del bajo contacto. Es una economía que viene a mediarnos, viene a mediar al nuevo consumidor. ¿Cómo así la economía del bajo contacto? Claro que sí. Todo va a estar mediado por el distanciamiento social. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo en los supermercados, dejan entrar cierta cantidad de personas. Es más, eso que está pasando hoy va a quedar en el inconsciente del consumidor por mucho tiempo. Lo estamos viendo cuando vamos a un supermercado. Algo que me caracteriza es que soy muy observador de los detalles. Y cuando voy a un supermercado me fijo mucho en el comportamiento de la gente. Entonces va una señora por un pasillo que es muy estrecho y viene otro señor ingresando al pasillo y alguno de los dos se frena esperando que el otro pase para no llegar a tener ese contacto. Es decir, el distanciamiento social va a ser fundamental para entender el nuevo consumidor. Lo estamos viendo con el auge de las plataformas de comercialización. Todo se está comenzando a comprar digitalmente. Muchas plataformas han crecido exponencialmente. Vemos Rappi, vemos Merkeo, vemos Frubi, vemos Frubana, vemos Guaruba. Son muchas plataformas de comercialización que han venido creciendo exponencialmente y hay que entender que el nuevo consumidor lo que está buscando es no contagiarse, es todo aquello que le cree seguridad a él en esos momentos, entonces allá le está apuntando. Claro, en algún momento de esta circunstancia, un compañero que vive en la costa me contactó y me comenzó a preguntar cómo hacerle entender al cliente de que sus productos guardan con todas las exigencias sanitarias que actualmente se les exige, es decir, productos que tengan la percepción de guardar una bioseguridad alta. Y normalmente aquí en eso se me ocurrió decirle que tuviera muy en cuenta que el consumidor de hoy está mirando esos pequeños detalles, qué productos consumo, pero también cómo me entregan esos productos, es decir, la experiencia al recibir ese producto, cómo es. La semana pasada, Alex Patiño, en la conferencia que dio también en el Facebook Live, nos hablaba que cuando él pidió un domicilio, el domiciliario al entregarle la bolsa cogió un spray y roció la bolsa para entregársela. Esos pequeños detalles comienzan a ser importantes en esos momentos. Pedí un domicilio yo hace poco y me llegó separada la botella de gaseosa con lo que pedí eh, herméticamente. El mensaje que está dando la empresa a donde pedí el domicilio es que están preocupándose por tener el mínimo contacto con los productos para hacernos entender que son productos que tienen bioseguridad. Entonces hay que entender el perfil del nuevo consumidor, hacia dónde se está dirigiendo el nuevo consumidor. Las transacciones electrónicas han aumentado, todo el mundo está pagando o transando vía electrónica. Son cosas que nos dan luces de cómo se está manejando, cómo está percibiendo el nuevo consumidor esta nueva economía del bajo contacto.
Ahí hay que tener en cuenta algo muy importante y es la necesidad o el deseo que tiene el perfil del ese nuevo consumidor, que entonces está mediado por puede ser un poco el miedo de no irse a contagiar. Y como les digo, normalmente eso queda en el inconsciente del consumidor por mucho tiempo, aunque vayamos teniendo reapertura de la economía. Otra cosa me parece muy importante tener en cuenta aquí, al momento de iniciar un negocio en estos tiempos, Ricardo y todas las personas que nos escuchan, es que muchas veces nos enamoramos de nuestras ideas, locamente, perdidamente nos enamoramos de las ideas y se nos olvida evaluar las ideas. Un consejo que les doy como emprendedor y como asesor empresarial es que, por favor, antes de lanzarse, evalúen sus ideas, porque posiblemente la idea que usted esté pensando solamente esté concebida para este momento de la historia, para esta circunstancia, únicamente para hacerle generar ingresos en esos momentos y tener cómo subsistir. Y si bien es cierto, es válido generar un negocio en esos momentos porque no tengo cómo generar ingresos y necesito subsistir, también hay que apuntarle a una continuidad del negocio, precisamente por lo que hablaba al principio. Tal vez lo que inviertas no llegue al punto de equilibrio, entonces no tengas los rendimientos deseados y habrás perdido también mucho dinero. Evaluar la idea es fundamental, compararla con múltiples ideas para saber cuál perseguir. ¿Por qué? Porque es que puede ser muy buena esa idea para el momento actual. Puede ser muy buena la idea, únicamente una idea que se me ocurre en el momento es una persona que cree un servicio de domicilio especializado donde las personas que están en casa hoy tengan la experiencia de cocinar en sus casas. Entonces les da todo porcionado, les da la receta para que ellos en sus casas puedan jugar a ser el chef y cocinar en sus casas. Sí, está bien, puede ser muy buena esa idea, sin embargo hay que tener algo en cuenta, no siempre nos vamos a quedar en casa. Hay personas que poco a poco van a salir de casa, entonces esa idea puede que al principio haya sido muy buena, pero en el transcurrir del tiempo puede que no tenga el mismo impacto. Y aquí no estoy diciendo que no sea buena, aquí no estoy diciendo que no genera ingresos y es muy buena idea, pero hay que meterla en una gran bolsa donde hay múltiples ideas para saber cuál es la idea que vamos a perseguir y cuál es la idea que puede perdurar en el tiempo. Eso es distinto cuando uno piensa ser un gran emprendedor. Es fundamental eso. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho, una herramienta que a mí me encanta para evaluar ideas. La aprendí eh, no solamente en la universidad, sino cuando evalúo ideas personales. A veces mi esposa me ve como ido, pero me ve ido es maquinando cómo hago para evaluar distintas ideas que tengo en la cabeza. Una gran herramienta es el design thinking, una herramienta construida para evaluar rápido una idea, lanzarla al mercado como un prototipo, testearla y volver a retroalimentarla. Eso dura poco, la evaluación de esa idea. Pero ¿qué permite esto? Tener pocos recursos para poder testear esa idea. No necesito grandes recursos para hacerlo. Y en corto tiempo puedo mirar si esa idea, si es viable o esa idea le falta más maduración para poderla implementar. Esta herramienta comienza con comprender, definir cuál es la problemática que yo voy a solucionar con la idea. Es fundamental definirlo quitándose la emoción o quitándose el enamoramiento de la idea que yo tengo. Si yo planteo un problema desde la idea que yo tengo, ya no es un problema, ya tengo la solución a ese problema. Entonces hay que quitarse el enamoramiento de las ideas y comenzar a comprender los problemas en verdad. ¿Cuál es ese problema que hoy yo quiero atacar para generar ingresos o para montar un negocio?
Seguidamente, tengo que comenzar a observar cómo se mueve el posible usuario de esas definiciones del problema que yo tengo, a quién lo estoy enfocando. Y aquí quiero llamar la atención de algo muy importante que he vivido. Normalmente el emprendedor, por el afán de montar ya una empresa, se le olvida de salir a conocer al usuario, de salir a conocer al cliente final. Y normalmente diseñamos estrategias, diseñamos políticas desde los escritorios. Eso es un error garrafal que podemos cometer no solamente los emprendedores, sino en las mismas empresas. Si yo no me pongo las botas, si yo no escucho los que están allá en campo, entonces, ¿qué voy a hacer? Desde una percepción limitada de mi conocimiento voy a pretender que algo es crear una estrategia. Y se puede crear, pero desde el escritorio. Qué tan real sea y qué tan impactante sea para el usuario final, los, las cifras, los resultados lo muestran. Entonces, comprender el problema, observar los usuarios y después ahí sí ir a sintetizar esas conclusiones y esas alternativas de solución para ese problema que yo observé. Alguna vez hicimos un ejercicio eh, académico donde queríamos mirar cómo atendíamos al cliente o al productor rural que ya se le había hecho un crédito, qué hacer con él, qué era lo que necesitaba. Y ya teníamos una idea preconcebida de que lo que necesitaba era acompañamiento empresarial. Y nos fuimos a campo a mirar cuál era la veracidad de eso. Ahí fallamos en algo, ya teníamos una idea preconcebida de qué creíamos que era lo que necesitaba el productor rural después de adquirir un crédito. Y observando, tocando puertas, viviendo el día a día con los productores, nos dimos cuenta que no era un tema de acompañamiento empresarial lo que ellos más necesitaban en el momento. Lo que ellos necesitaban suplir era un tema de transaccionalidad. ¿Cómo hago yo para pagar esas cuotas? ¿Cómo hago yo para ahorrar, para eh, poder cumplir con todas esas, lo que se quería, que era que ellos se incluyeran financieramente? Entonces es muy importante, ya teníamos una idea preconcebida, pero fuimos a campo y nos dimos cuenta que eso no era. Y ahí hasta diseñamos un pueblo digital, aunque era algo académico, era algo que queríamos testear. En microempresas pasó algo igual. Comenzamos el área de tecnología junto con todas las demás áreas que estaban desarrollando este proyecto. Se dieron cuenta que la transaccionalidad es fundamental en la ruralidad, sobre todo en la ruralidad lejana, y por eso se creó todo el sistema, la APP, para que el productor pudiera también solicitar un crédito por la APP, pero también pagar, pero también recaudar. Son cosas que podemos ir haciendo cuando dejamos de un lado el enamoramiento de ideas, comenzamos a sintetizar cuáles son las posibles conclusiones, prototipamos, que un prototipo no necesariamente tiene que ser algo construido, puede ser algo, hay herramientas para prototipar, está el storyboard, el storytelling, están los grupos focales, podemos prototipar, podemos salir al mercado a testear y retroalimentar ese testeo para volver a prototipar. ¿Hasta cuándo? Obviamente no me voy a quedar toda la vida en ese círculo de prototipar y testear, sino hasta tener un producto mínimo viable y ahí sí salir a implementarlo. Ustedes se dan cuenta que las APP salen versión 1.0. ¿Qué están haciendo ahí? Están implementando, pero a la vez están testeando para tener retroalimentación de los usuarios y volver a ajustar para salir con la versión 2.0 y así sucesivamente. Entonces, esa herramienta es muy buena y en corto tiempo me puede ayudar a evaluar la idea para salir
a implementarla de una manera todavía un poco más segura. No puedo decirles que es 100% segura porque, como les digo, lo único constante es el cambio. Y lo único que hacemos cuando asesoramos a los microempresarios es mostrarles panoramas para que ellos puedan escoger cuál de ellos acomoda a su proyecto de vida. Ricardo, creo que para terminar no me quiero ir sin hablarle también a aquellos microempresarios que ya han tenido empresa, pero que han tenido que cerrar y deben de comenzar de nuevo. Y traje esta matriz. Es una matriz que está en un documento que se llama Low Touch Economy, que lo realizó Body of Innovation. Es una adaptación que yo hice y es una matriz de preguntas para aquellos que van a comenzar de nuevo o que al reaperturar sus negocios, hacia qué hacer, qué hacer. Entonces, la matriz tiene 4 aspectos y varias preguntas a hacerse el microempresario. Quiero que se las, concienzudamente se las puedan hacer. Hay que evaluar el impacto. ¿Cómo afecta el bajo contacto a la actividad económica donde está mi negocio? Claro, si yo soy un restaurante, si yo soy una peluquería, si mi negocio tiene un alto contacto con la gente, ¿cómo lo va a afectar mi negocio? Claro. Y la otra pregunta es cómo se verán afectados mis clientes, el mercado donde estoy en el mediano o en el largo plazo. Hay que hacerse esas preguntas para saber cómo evaluamos hacia dónde dirigimos las estrategias, que es lo que viene a continuación. Hay que desarrollar la estrategia. ¿Cómo puedo crecer en la economía del bajo contacto? ¿Cómo debo reutilizar los recursos que hoy tengo para invertirlos en iniciativas de crecimiento adecuadas? No porque alguien me dijo que cerrara y montara algo, montar una plataforma digital o algo así. Tengo que sentarme, serenarme y saber hacia dónde voy a invertir ese recurso que tengo, que hoy es escaso. Para tocar la siguiente, hay un libro muy famoso para los que estudian planeación estratégica, siempre nos lo hacen leer, y es el tema del arte de la guerra de Sun Tzu, donde hay 2 formas de combatir: o te vas a la defensiva o te vas a la ofensiva. En este caso, la recomendación es ir a la ofensiva, desarrollar un nuevo canal a corto plazo, de nuevas oportunidades comerciales desde mi negocio. Eso lo va a impulsar son los nuevos comportamientos de los clientes. Ahí la importancia de entender cuál es ese nuevo comportamiento del cliente para poder saber cuál es el canal que voy a desarrollar al corto plazo. Desarrollar una hoja de ruta de las posibles alianzas, porque es muy importante. Al principio hablábamos de solidaridad. Si yo desarrollo una hoja de ruta de posibles alianzas con empresas del sector, voy a tener una competencia, voy a competir, no a competir, que hoy en día es fundamental. Hemos visto que varias empresas se han unido para competir en el mercado. Y por último, hacer que suceda. A mí me pasaba algo muy cruel, diría yo. Yo me quedaba a veces pensando mucho en las ideas, pero no hacía que sucedieran. Desde un tiempo para acá me he dado cuenta que eso es fundamental, hacer que sucedan las cosas. Entonces, hay que iniciar una nueva propuesta, un nuevo modelo de negocio, diseñar y desarrollar y lanzar de una vez una nueva propuesta comercial y revisar qué personas necesito para que eso suceda. Al final, Ricardo, esta crisis, si la hemos interiorizado y hemos aprendido de ella, podríamos decir como esta frase: bendita la crisis, a ti emprendedor, a ti emprendedor, a ti empresario, a ti empresaria, bendita esta crisis que te hizo crecer. Muchas gracias, Roberto. Muy claras las respuestas y la intervención, y tenemos precisamente 3 preguntas de 3 seguidores, de 3 personas que saludamos muy especialmente y les agradecemos por estar conectadas, compartiendo sus dudas. La primera la manifiesta Estefanía Lotero y es:
¿A qué sector productivo apuntar para montar un emprendimiento? ¿Qué le podemos decir a Estefanía, Ronald? Hay que estar leyendo, Ricardo, hay que estar informándose, pero una buena información de qué sectores son los que posiblemente van a tener una mejor recuperación en el corto plazo en la economía. Se nos dice que posiblemente la economía tenga una recuperación en forma de U, que es que tocamos piso, estamos en el piso un rato y volvemos a subir. Entonces, ¿qué sectores son aquellos que posiblemente puedan comenzar a reactivarse? Hay que estar muy pendientes, el sector de la tecnología, el sector del cuidado, de la salud, donde haya poco contacto, son los sectores que posiblemente son los que más rápido van a reactivarse. Pero es imposible decir a qué sectores apuntar porque también tiene mucho que ver qué es lo que a ti te gusta, Estefanía, qué es lo que a ti te mueve, hacia dónde quieres dirigir tu vida. Perfecto, por acá también Laura Giraldo nos escribe, yo tengo un negocio, pero debo comenzar nuevamente por estar cerrado tanto tiempo. ¿Comienzo con el mismo o busco otro? Creo que tiene mucho que ver con la anterior, Ricardo. Eh, no podemos pretender lanzarnos de una vez sin antes no haber hecho un testeo de lo que está pasando. eh, Lanzarnos a un negocio nuevo, desperdiciando toda la experiencia que tenemos, posiblemente no sea la mejor solución, pero es que la respuesta ahí pueden ser varias. Yo desde la perspectiva de asesor empresarial te diría que utilices toda la experiencia que has tenido en el sector donde tenías tu negocio y comiences a reinventar un poco tu negocio más que abrir uno nuevo. Es más buscar nuevos canales de comercialización, es más buscar nuevos modelos de negocio dependiendo el comportamiento del nuevo consumidor. Claro que sí, esta pregunta que viene a continuación yo creo que se la hacen muchos, tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita de que hay que tener en cuenta para montar un negocio y la hace Mauricio Grisales. Mauricio nos pregunta, ¿qué consejo darías a los que tenemos una idea pero nos da miedo lanzarnos? Claro, Ricardo, este momento da miedo lanzarse. Hay pocos recursos y da susto gastarse en los recursos sabiendo de que no tenemos un histórico en el imaginario cómo puede reaccionar la economía. Eso da susto. Eso de un momento a otro decir me lanzo siempre es complejo por la incertidumbre que hay. Ahora, eh, no solamente en el emprendimiento, sino en muchas cosas en la vida. Yo creo que la única persona que va a saber el momento exacto para lanzarse es cada uno de nosotros. Llega un momento en que ya basta, ya está bueno de algunas cosas en la vida y uno dice, me lanzo porque tengo la seguridad de que lo siento dentro de mí, además me he dateado, además he visto los sectores cómo se están restableciendo y creo que es el mejor momento para tomar esa decisión. Al final nadie la va a tomar por cada uno de nosotros. Al final cada uno de nosotros debe de tomar aquella decisión que le va a transformar la vida. El miedo en esos momentos hasta puede ser un aliado, porque es que el miedo en algunos momentos lo que nos hace es tener precaución de no lanzarnos a algo a la ciega, sino tener algunos elementos que nos puedan ayudar a tomar las mejores decisiones. Acordémonos que los datos y todo lo que sentimos lo que nos hacen es minimizar el riesgo para tomar una decisión. Perfecto, Ronald. Gracias. De esta manera entonces llegamos al final de este Facebook Live sobre cómo inicio un negocio en tiempos de crisis. Te agradecemos a ti por los comentarios, por las enseñanzas, por compartirnos las experiencias. Yo creo que más de las 60, 70 personas que se conectaron se fueron con un aprendizaje muy importante. Muchas gracias a quienes se conectaron. Los invitamos para que cada jueves estén pendientes de estos Facebook Live que hacemos desde la cuenta de Microempresas de Colombia y los invitamos a seguir las redes sociales de la institución porque ahí se estarán enterando de todas las capacitaciones y todos los temas tan interesantes que tenemos para ustedes.
Agradecemos a Ronald, como lo dije anteriormente, y los invitamos a nuestro próximo Facebook Live, que será con una invitada muy especial, Paola Rueda López, periodista amiga de la institución a quien queremos mucho, y nos va a estar hablando sobre cambio, el arte de reinventarse. Así que pendientes a las redes sociales, que por allí vamos a estar poniendo la invitación próximamente. Un abrazo para todos y muchas gracias. Chao.